Estamos con Claudia Vernaza, bonaerense, diputada con mandato cumplido y directora del Instituto de Capacitación Parlamentaria. En este momento sí, en la gestión de la actual presidencia de Julián Domínguez, a cargo de la formación de los equipos de la Cámara de Diputados de la Nación. Bien, bueno, antes que nada te agradecemos que hayas venido y de lo que queremos hablar, aunque después durante la charla nos vayamos por las ramas y tratemos de volver, queremos hablar del tema del libro que escribiste ya hace 2 o 3 años. 2 años largos, sí. 2 años largos, donde se recopilan las principales leyes, 10 leyes estructurales que se han transformado en la última década, que se pusieron en funcionamiento, que se debatieron y se están implementando, con la particularidad de que ha tomado o va tomando formato audiovisual. Se está haciendo una producción para TV y para que se pueda visualizar. Bueno, de eso queremos hablar y que nos cuentes cómo fue el proceso. ¿Cómo no? Mira, el origen fue cuando se cumplieron los 10 años del kirchnerismo, digamos, ¿no? Los 10 años fueron como una fecha, las fechas redondas no sirven para hacer algunos balances, y en aquel momento nos parecía interesante evaluar cuánto de lo que el kirchnerismo había venido a traer como novedad o había venido a restituir como mandato del peronismo se había transformado en institución. Porque nuestra hipótesis es que si no se transformaba en instituciones, esto podía ser borrado por una nueva oleada neoliberal o alguna oleada conservadora. En esta búsqueda dijimos, bueno, vamos a mostrarle a la población, a la ciudadanía y sobre todo al estudiantado, sobre todo del nivel secundario o universitario de los primeros años, cuáles fueron las leyes claves del periodo que generaron nuevas instituciones. Y en un juego de tratar de hacerlo más memorizable y más didáctico, elegimos una o varias leyes del mismo tema por cada año de esa década. Entonces, comenzamos por la que nosotros creemos fundamental, que es la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, como un paso clave que prácticamente lo marca en su identidad al kirchnerismo. Y seguimos con las temáticas de educación, trabajo, seguridad social, infancia, ¿no? Como temas que fueron dando lugar a leyes muy novedosas que hoy casi prácticamente las sentimos como que están instaladas, que a nadie se le ocurriría otro tipo de ley y que sin embargo eran leyes adeudadas por la democracia hace tan solo 10 años. Aún más allá de la opinión que haya sobre el gobierno, son leyes que se han incorporado al sentido común y la ciudadanía las tiene como propias, ¿no? Sí, incluso vos sabés que contra todo lo que dicen los medios hegemónicos, varias de estas leyes fueron leyes propuestas por la oposición, Claro. por legisladores de la oposición, y en muchos de los casos son leyes propuestas por el Ejecutivo, pero que tienen modificaciones muy importantes propuestas o por legisladores de la propia fuerza y en muchos casos por legisladores de la oposición, con lo cual son el exacto producto de la democracia. Son producto histórico, situado de esta democracia, de esta generación de ciudadanos, más allá de que la voluntad política más potente y el coraje son el capital del Poder Ejecutivo, Sí, ¿no? sí, De que este es capaz periodo. de tomar la iniciativa Claro. y capaz de... Ahora, no quita que sobre esa iniciativa se han expresado cantidad de colectivos organizados que tenían esas banderas de hace muchísimo tiempo y cantidad de fuerzas de la oposición. Pero esto nadie te lo cuenta. Sí, claro. Hay 2 elementos para señalar y te quería consultar en el trabajo de recopilación y de investigación y después de confección del material, ¿cómo lo vieron ustedes? En primer lugar es el que mencionabas, cómo se arranca con la anulación de las leyes de obediencia debida y de punto final. Se abre un capítulo de un Estado enfocado hacia los derechos humanos, que trascienden los derechos humanos de crímenes del Estado, de lesa humanidad, pero es
un cambio de enfoque desde dónde gestionar el Estado. Un Estado gestionado a garantizar y aumentar, incluso multiplicar la ampliación de derechos, ¿no? Sí, sí, es una buena mirada. Digamos, si tomamos el enfoque de derechos humanos, se nota claramente que siempre las leyes fueron hacia la misma dirección. Otro acento muy fuerte de este tiempo, que se ve en las leyes que se aprobaron, es la recuperación del Estado, con otro rol, con otra capacidad de gestión, un Estado protagonista, tanto la recuperación de empresas públicas, desterrando el mito de la ineficiencia, ¿no? Achicando el Estado, agrandamos la nación. Exactamente, y sobre todo recuperando lo que la presidenta siempre comenta como la autoestima de los argentinos, ¿no? Que somos capaces desde nuestro Estado de administrar los recursos estratégicos. Ese es otro acento de este tiempo, ¿no? Es decir, una mirada puesta en la ampliación, reconocimiento y ampliación de derechos humanos, y otra mirada puesta en un Estado protagonista de la historia de su pueblo que le cuida sus recursos estratégicos. A tal punto está ese protagonismo expresado casi como acento cultural, pero después toma forma estructural en la letra y en la aplicación, que las mismas leyes, y acá viene la segunda cuestión que te quería consultar, a ver tu opinión, que en las mismas leyes hay una forma de constitucionalismo participativo. Digo, todas las leyes se discutieron con colectivos. Hay algunos casos más emblemáticos y más visibles, sí, como la ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero en realidad todas las leyes, de alguna forma se abrió el debate mucho más allá de las puertas del Congreso, que era el formato que teníamos acostumbrado a pensar, ¿no? Mira, dos comentarios sobre eso. Por un lado, y volviendo al enfoque de derechos humanos, el libro se llama 10 años del Proyecto Nacional, las leyes que cambiaron las historias. Porque cambiaron la historia, pero cambiaron historias individuales. Claro. Siguiendo la mejor tradición liberal, va a decir el profesor Mario Porto, ¿no? O sea, a diferencia de aquellos derechos sociales que fueron la gran bandera del primer peronismo, ¿no? En este caso el kirchnerismo dice, bueno, los derechos sociales y los individuales. Claro. En ese caso, los colectivos de gays, lesbianas, trans y bisexuales, bueno, fueron un colectivo que militó muchísimo sus leyes y en sus primeras banderas incluso ni soñaban con el matrimonio igualitario, digamos, pero fueron ellos los que trajeron todas las propuestas referidas al matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Cambiando los derechos de ese colectivo y de cada persona en particular de ese colectivo para siempre. Por otro lado, aparece la ley de salud mental como una ley interesantísima, donde también había cantidad de colectivos referidos a la discapacidad y a la situación de los enfermos con algún problema mental, que cambian la vida de los locos, como va a decir Gorbas, ¿no? El diputado nacional Gorbas, que fue el autor. Si bien estaba él como autor y como cabeza de este proyecto de ley, había cantidad de colectivos que la venían tratando y que querían no solo desmanicomializar, sino desmedicalizar, o sea, sacar del territorio de lo médico hegemónico el problema de la salud mental y llevarlo a un terreno más social. Así que allí había cantidad de colectivos trabajando. Del único que se dieron cuenta los medios, quizás porque estaban muy interesados en su situación, es de los colectivos que pugnaban por una comunicación más democrática, que dio lugar a la ley, a los 21 puntos primero y a la ley de servicios de comunicación audiovisual después. Pero también la ley de migrantes, la ley de educación, todas las leyes tuvieron colectivos detrás que estuvieron trabajando el tema. Cuando llegó al recinto, la democracia representativa también dijo lo suyo, porque todos los diputados, y doy fe en mi periodo como diputada, señalamos artículos que tenían algún error de lógica interna o tenían algún error conceptual o queríamos agregarle algún concepto. Bueno, en el caso del Sistema Integrado de Pensiones, Jubilaciones y Pensiones, del SIPA, la oposición, muy preocupada por la administración de estos fondos, generó una cantidad de institutos para el control de los fondos, de la administración de fondos de jubilaciones y pensiones, que quedaron plasmadas en la ley, y ellos no lo dicen. No dicen que ellos propusieron ese control y que el Ejecutivo aceptó ese control, y que está plasmado en la ley. Así que la cantidad de gente que ha pasado de diferente manera por la redacción de estas leyes es claramente una redacción colectiva, una redacción democrática, una voz, la voz de un pueblo, puesta en cada una de estas leyes, ¿no?
Colectivos que, por supuesto, después de aprobada la ley, la tienen que seguir militando, porque la batalla cultural no se agota cuando se aprueba una ley, ¿no? Pero además la mayoría de las leyes crean instituciones de participación, ya sea de control, Sí, ya sí, sea... sí. Que es otro tema interesante que está muy en agenda porque, digo, la misma globalización, el mismo proceso que se viene viviendo a nivel global, mundial en los últimos años, de alguna forma va poniendo en cuestión o va poniendo en crisis, por decirlo de alguna forma, a los estados tradicionales, a las formas de estados tradicionales. Y de alguna forma estos procesos en América Latina, a los que algunos le llaman populismos, a otros, digo, tienen distintos nombres, sí, de acuerdo a qué tradición teórica, qué mirada. El gran desafío y quizás el acierto es haber metido a la población y a sus organizaciones y a los distintos colectivos, por un lado a discutir las leyes y por otro lado a gestionar el Estado. Y cada una de estas leyes me parece que va generando, qué sé yo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual genera un COFECA, un Consejo Federal. Claro. Cada una. Y a su vez genera mecanismos de control en donde la oposición, en términos legislativos, también tiene su lugar y presencia. Sobre todo se generó una convivencia muy interesante entre la democracia participativa y la democracia representativa. Exacto. Es la democracia representativa la que le da cauce a la participativa, a diferencia de los mentores de las democracias semidirectas de la década del 90, que generaban foros de participación ciudadana contra los órganos de representación. Y cuando se hicieron presupuestos participativos o proyectos de desarrollo local en la década del 90, se invitaba al concejal como si fuera un actor más, no como la representación democrática que debía el Consejo Deliberante ser el lugar donde se discutiera el presupuesto participativo. Así que eso también cambió. Es la democracia representativa que abre sus puertas y se enriquece con la democracia de participación. Claro, ocurre como una simbiosis que en realidad fortalece ambos procesos. Fortalece a la participación y a la representación. No va contra el Estado, digamos, contra la forma estatal. No va contra el Estado y no va contra el Poder Legislativo, claro, sobre todo, porque a veces el Poder Ejecutivo en la década del 90 lo que hacía era sistemas de participación, pero casi de espaldas a los poderes legislativos, sea el nacional, el provincial o el local. Ahora no, ahora es el propio Congreso de la Nación el que instituye los formatos de la democracia de participación, digamos. Eso en el libro está tan bien expresado, digo, está en las leyes, por supuesto, está bien expresado y me parece que a veces es una mirada sobre el proceso de los últimos años que no está del todo valorada, valorizada, sí, reconocida por ninguno. La tarea legislativa. Claro, y estas instituciones de intermedia, ¿cómo se le dio el cauce? Uy, pero un cauce positivo, no un cauce de muchachos váyanse a la casa, terminó la protesta en el 2001, a partir de ahora hay un gobierno que gobierna por ustedes. La crisis ocasionó un montón de colectivos. Digo, nosotros venimos de la experiencia del cooperativismo, hay un montón de experiencias de participación que siguieron encontrando después, y desde la tarea legislativa, espacios para ser parte de la gestión del Estado. El Estado somos todos. Ese concepto... Sí. Más allá de las oficinas del Ejecutivo, el anexo A de la Cámara de Diputados, de lo que puedo dar testimonio, es un desfile de colectivos que participan de las reuniones de comisión. Exacto. Cuando hace 15 años atrás las reuniones de comisión eran cerradas, había que hacer todo un trámite para que se permitiera entrar invitados. Ahora no, ahora es más... Es raro encontrar una reunión de comisión que no tenga algún invitado, digamos, de algún colectivo, de algún grupo interesado en el proyecto de ley. Lo que no significa que los legisladores pierdan su autonomía, claro, digamos, porque no puede ser tampoco un Estado o un poder legislativo cooptado por corporaciones o grupos orgánicos. Tiene que ser un diálogo fecundo y se está dando en las reuniones. Es lo más complejo, ¿no? Sí, y además ese equilibrio, pero además... otra cosa que hace el libro, perdón, que un tema me inspiró al otro, una cosa que hace el libro es desterrar los mitos alrededor de la tarea legislativa, porque hay mitos que dicen que, bueno, que en el Congreso no se hace nada, que las reuniones de comisión nunca se hacen, que la tarea legislativa no sirve, que es aburrida, o que el poder legislativo es la escribanía del gobierno. Entonces el libro lo que hace en un primer capítulo es desterrar cada uno de estos mitos, contraponiéndolo a la realidad objetiva. A ver, ¿cómo no va a ser el bloque oficialista un bloque que va a votar mayoritariamente en favor de los proyectos de su ejecutivo? Si forma parte de las razones por las cuales yo me sumo a una fuerza política. Por la que existen las mayorías, claro. Claro. Lo que le debe pasar a los otros grupos es que son más los perdedores de las votaciones.
Y a eso lo llaman ser una escribanía. Digo, como es una escribanía la legislatura porteña para el oficialismo porteño o cualquier otro consejo deliberante, digamos, es obvio que casi siempre va a ganar el oficialismo y por eso busca la mayoría. Lo que no significa que no haya diálogo y que no haya dictámenes en minoría y que no se escuchen el resto de las voces. Lo que pasa es que en la votación pierden. Ni siquiera que se hayan incorporado en muchos casos modificaciones introducidas de las minorías. No, pero es muy gracioso. A veces se incorporan modificaciones y después se enojan porque pierden las votaciones y dicen que no hay democracia y no hay diálogo, pero aceptan haber introducido modificaciones. Claro. Todo eso hay que abrirlo, hay que abrir la caja negra del Poder Legislativo y mirarlo. Es muy interesante porque hay mucho trabajo, hay un cuerpo de trabajadores legislativos muy consustanciado con su tarea, con horarios loquísimos, porque se quedan hasta cualquier hora para hacer las versiones taquigráficas, para que después nosotros contemos con todos los elementos de estudio, y que preparan todo para que los legisladores discutan. Hay una cantidad enorme de leyes que se discuten en las comisiones, a diferencia de los países serios, que en muchísimos no existe la posibilidad de que haya iniciativas legislativas por parte de los diputados. Claro. Solo se discuten las iniciativas que vienen de los ejecutivos. España, sin ir más lejos. Digo, para desterrar este asunto de que acá, estos mitos que somos los peores. Sí, ¿no? Sí, esto de la baja autoestima de los argentinos. Tenemos un Congreso que funciona mucho y muy bien y que tiene además espacios como la biblioteca, que es para uso de toda la ciudadanía, espacios como Diputados TV, que ahora ha generado un documental que se llama Es Ley, a partir del libro de las leyes de la década. Quiero decir, hay mucha vida, mucha tarea democrática en el Poder Legislativo, falta conocerla, o falta darla a conocer, así que les agradecemos. Claudia, hablando precisamente de este proyecto, de esta realización audiovisual sobre el libro, está trabajada sobre el libro, usa la base, yo no la vi, no sabemos que hoy se presentó, pero te queremos preguntar que nos adelantes hasta donde se puede. ¿Cómo está pensado el trabajo? ¿También guarda la estructura de discutir año por año? ¿Se cambió la estructura? Mirá, por un lado, invito a todos y a todas los que nos están escuchando a visitar el canal de YouTube de Diputados TV, ponen Diputados TV y les aparece rápidamente. Allí van a ver cantidad de informes y cantidad de producción de material audiovisual producido por la Casa, por la Cámara de Diputados. Y en este caso en particular, este documental Es Ley, es una serie de varios capítulos, también son 10, también están preparados por tema. No sigue exactamente la anualidad, pero sí sigue un temario. Y en cada tema lo que es interesante es que hay un relator que va contando la cocina de esa ley o el contexto de esa ley, lo mismo que hace el libro. Y después se llama protagonistas, o sea, militantes sociales que han militado ese tema, matrimonio igualitario, temas educativos, temas del trabajo, y a los diputados que animan o que son especialistas en ese tema en particular. Como en muy pocas producciones tenés las voces claves de cada una de las leyes en cada uno de los capítulos, que es el privilegio que tenemos para producir material audiovisual en la casa, que tenemos a los diputados allí y lo podemos hacer. Así que ha sido un placer hacerlo y creo que va a ser un material de mucha utilidad, sobre todo para docentes, para trabajar con grupos juveniles, en formatos de grandes reuniones, porque es un material ágil y que tiene a los protagonistas allí, muy hablando en primera persona, ¿no? Te voy a poner en un compromiso, pero ¿recordás cada uno de los capítulos del libro cuáles son las leyes que se tocan? Voy a tratar de hacerlo de memoria y si no, después si ustedes lo completan en el informe. Trabajamos no recuerdo exactamente la anualidad, pero trabajamos el tema de la derogación de las leyes de la dictadura, sobre todo obediencia de vida y punto final. Trabajamos un capítulo educativo, un capítulo del trabajo, un capítulo de la infancia y la adolescencia, de los derechos de infancia y adolescencia, un capítulo referido a los derechos de las mujeres y a la identidad de género, un capítulo de recuperación del Estado y de recuperación de las empresas insignia, como puede ser aerolíneas y IPF. Hay un capítulo referido a las migraciones, que es a la ley de migración es uno de los primeros capítulos, un capítulo referido a la salud mental, un capítulo referido a la ley de servicios de comunicación audiovisual, y me debo estar olvidando de algunos. Nosotros desde la economía solidaria, desde el cooperativismo y el mutualismo, estamos discutiendo iniciativas que de alguna forma modernicen, ayornen o actualicen las
las leyes vigentes de cooperativas y mutuales, que ya tienen unos cuantos años. Si bien la esencia reconocida por el sector, hubo una discusión en foros sobre estas leyes. Digamos, la base, la matriz de esas leyes tienen vigencia, pero hace falta actualizarlas. Y de alguna forma la actualización esa implica ponernos a estudiar todas estas leyes, porque la mayoría de estas leyes introducen novedades que evidentemente para este tipo de organizaciones de la economía solidaria, que por un lado tienen una cara que da al mercado, porque son organizaciones, las mutuales y cooperativas, que trabajan con el mercado, también tienen toda la otra parte de organización social, de consolidar. Entonces, bueno, parte de la tarea de poder trabajar y discusión en foros fue cotejar las distintas leyes vigentes y sobre todo se generan en un estado que no era en un estado de situación que no era Sí, incluso ahora con la unificación del Código Civil y Comercial. Hay mucho. A ver, nosotros hicimos un corte en los 10 años y las leyes se siguieron produciendo, digamos, el régimen de casas particulares, bueno, cantidad de leyes que vinieron posteriormente y básicamente, y sobre todo la unificación del Código Civil y Comercial da cuenta de un nuevo lenguaje en las leyes. Un nuevo lenguaje en cuanto que es mucho más moderno, mucho menos técnico, es más sencillo, es más claro, es para todos. Y por otro lado aparecen institutos nuevos que tienen que ver con las acciones de oro del Estado, que el Estado se reserva el poder de veto y la decisión en el caso de empresas. Bueno, se está discutiendo ahora con la Argentina satelital, que en el caso de ARSAT debe haber mayoría especial. Exactamente, bueno, todo ese tipo de institutos que le preservan al Estado su recurso estratégico se da en todas las leyes que como IPF, aerolíneas, que además vienen en contra de las leyes de DROMI, de las leyes de reforma del Estado. Nosotros no la tenemos derogada, la ley DROMI, ya llegará el momento de derogarla, pero la hemos derogado de hecho, cambiando las reglas de juego en cada una de las recuperaciones de las empresas que te comento. Hay un nuevo lenguaje, hay muchos institutos de participación, tal como vos decís, así que en general los que redactan nuevas leyes se basan muchísimo en... De hecho, fíjate vos lo que pasó, la redacción del Código Civil y Comercial tuvo que tener como fuente la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, tuvo que tener de fuente la ley de salud mental, y lo tuvo que incorporar todas esas leyes a la nueva norma. Así que a ustedes les va a pasar lo mismo, porque las leyes están unas imbricadas con las otras, digamos, ¿no? Pero sí, hay un nuevo lenguaje y lo que aprendieron los abogados 10 años atrás tiene que cursar la carrera de nuevo, claro, prácticamente. Hablábamos recién, y esto por ahí para pensar, para proyectar y para... las cosas que va a costar cambiar o que va a costar cambiar, que ya son parte de la cultura, de la forma de relacionarnos como sociedad, de la forma de mirar al Estado, de la forma de sentirnos parte de la gestión del Estado, por lo menos en partecitas o en alguno de estos institutos, o al menos en la discusión, en la posibilidad de opinar cada vez que se encara un proyecto de ley, que es uno de los pisos de sentido común, digo yo, es uno de los pisos de discusión los cuales no solo que es muy difícil retroceder, sino que es un camino interesante para profundizar. Bueno, parte de eso es precisamente poder participar en este constitucionalismo social, no sé cómo llamarle, participativo. Yo te quería pedir dos reflexiones o dos ideas. ¿Hay alguna otra experiencia que vos conozcas similar a nivel mundial? ¿Existe esto como tendencia? ¿Es una cosa muy particular de Argentina, esto de participación? Y la otra, este tipo de materiales, y ahí sí te quería pedir una reflexión, en los colegios, me parece que prepara también a las nuevas camadas a que sean parte de estos procesos, ¿no? Bueno, hagamos las dos reflexiones. Por un lado, los procesos que se están viviendo en América Latina, en todos nuestros países, están haciendo una revolución en materia legal. El caso más emblemático para mí es el caso de Bolivia, porque aparte abarca su texto constitucional. Nuestro texto constitucional es hijo de una época. Tiene la ventaja de los institutos participativos de la época, del año 94, pero la desventaja del contexto neoliberal en que fue pensada. De hecho, la ley que aprueba la Constitución que redacta la Convención Constituyente, cuando enumera las constituciones anteriores,
no nombra la Constitución de 1949. Claro. Todo un tema, ¿no? Incluso en la placa que está en la reja de nuestro Congreso, que da cuenta de esa ley, están enumeradas las constituciones y no está la del 49. Tal como está en la ley, ¿no? Y justo esa enumeración está a la altura de la lectura de la gente cuando pasa por esa vereda, ¿no? Toda una metáfora. Símbolo. Claro. Con lo cual, digamos, nosotros nos adeudamos un capítulo constitucional, si bien estamos como ejercitándonos en todas estas leyes que estamos produciendo. Ya llegará el momento, ¿no? Por ahora, tocar el texto constitucional, si bien es una pelea que vienen llevando adelante el doctor Barcesat, el doctor Méndez, el doctor Cholvis, que han conformado la Cátedra Sampay, que es una cátedra que trata de retomar todo el legado de don Arturo Sampay, ¿no? El mentor de la Constitución del 49, sobre todo porque Sampay es el autor maldito del derecho constitucional. No se lo nombra, no se lo estudia en las cátedras de derecho constitucional. Entonces, bueno, se está tratando de poner en valor su legado, se ha hecho una publicación de parte de Cámara de Diputados sobre toda su obra. Si bien están estas movidas, ¿no? Tratando de traer a la luz que la Constitución es el producto de la historia, que por lo tanto se puede mirar y reformar y rearmar, nuestro pueblo dirá cuándo madura el tiempo, cuándo es un tiempo maduro para mirar nuevamente nuestra Constitución. Quizás la crisis del 2001 está muy cercana y uno le tiene miedo a esos momentos en que uno deja de lado las piedras basales de las instituciones y mueve el piso. Quizás haya que esperar a que esté más asentada la democracia para pensar, ¿no? en mover sus cimientos, ¿no? De fondo, claro. Vamos a ir a la ley de fondo. Con lo cual lo que digo es, hay experiencias parecidas, pero en algunas leyes somos ejemplo no solo a nivel latinoamericano, sino ejemplo a nivel mundial. Por ejemplo, las leyes que refieren a los derechos de las minorías, matrimonio igualitario, identidad de género, somos ejemplo a nivel mundial. Y eso es un orgullo de todos los argentinos, ¿no? Y por supuesto que nos falta producir nuestros libros, ¿no? Nosotros no tenemos soberanía en materia de lo que estudiamos, ¿no es cierto? Nosotros seguimos creyendo que es mejor lo que se produce afuera y en ciencias sociales sobre todo, que es el campo donde me muevo, nos manejamos mucho con libros producidos en Europa o en Norteamérica. Falta reconocer más a nuestros autores, leer más a nuestros autores, leer nuestra producción y estas leyes del último tiempo son parte de nuestra producción legislativa que tiene que ser estudiada con textos propios. Y hay que hacerlos. Claro. Hay que hacerlos y uno puede decir, bueno, pero es un texto muy oficialista. Bueno, escriban otros si quieren, con una mirada diferente que la que puse yo en el libro mío. Pero no dejemos de mirar la novedad del proceso. Pero leamos nuestra propia producción. Claro. Leamos nuestros libros, nuestros textos, nuestros autores. Y cuando digo nuestros, digo los autores de la patria grande, digamos. Nosotros tenemos personas como Celso Furtado, Carlos Matus, que han generado un legado en producción textual maravilloso y que están como marginados frente a las producciones que se hacen están siempre en los bordes. Sí, claro. Y creo que los profesores, los docentes del secundario y del terciario tienen la obligación de volver a mirar, y también en las universidades, las cátedras tienen la obligación de remirar sus bibliografías, ¿no? Yo siempre recuerdo hace ya en el año 2004-2005, cuando se crea en la provincia de Buenos Aires la Cátedra Construcción de Ciudadanía para la provincia de Buenos Aires, se me pidió a mí, como era en ese momento subsecretaria de la Gestión Pública, se me pide que revise la bibliografía. No había ni un solo autor nacional. No estaba Scalabrini, no estaba Jauretche, el padre de la sociología argentina. Y uno puede decir, bueno, no, pero no quiero a Jauretche, o digamos, es muy de un solo lado. Bueno, pongan a Oscar Oslak, pongan a Alper Indongui, pongan a quien quieran, pero pongan los nuestros.
Así que, bueno, va una batalla allí en aquel momento, pero todavía hay que dar la batalla cultural para reconocer que nuestros libros son tan valiosos, o más muchas veces, que los libros de afuera. Y en cuanto al tema de trabajar secundarios, trabajar los niveles educativos, a lo mejor primarios, este tipo de herramientas de difusión, por ejemplo, de los procesos legislativos de estas leyes, es una herramienta fundamental para sembrar precisamente esta mirada participativa, ¿no? En los próximos años. Sí, si uno recuerda lo que eran los estudios en épocas de la dictadura, quizás o al principio de la democracia, lo que eran los estudios de la educación cívica, por decirlo. Instrucción. La educación democrática era, por lo menos, para no decir autoritaria, regresiva, por lo menos era aburridísima. Sí, claro. Eran estudios muy aburridos, que generalmente los chicos lo sentían como algo absolutamente lejano. Eso hay que remozarlo con visitas al Congreso, con visitas al Consejo Deliberante, con que los chicos participen de sesiones del Consejo Deliberante de su pueblo. A veces nuestra gente no sabe ni qué día se reúne el Consejo Deliberante de su ciudad, no conoce a los concejales, están a tiro de cualquier docente poder hacerle una entrevista a un concejal. Eso va a cambiar definitivamente la mirada que nuestros chicos tengan sobre la democracia. Es un impulso más o menos similar al que estamos dando desde el punto de vista de las cooperativas, que asistan en las cooperativas. Claro, lo mismo, se discuten, cada lo acción mismo. De alguna forma implica Claro. Y fundamentalmente decimos nosotros meter a los problemas o meter a la técnica de gestión la problemática social, porque en la medida en que participan personas, en la medida en que se reconocen como parte de una sociedad, de una comunidad, es que cuando hay que tomar decisiones, ya sea en el Estado, ya sea en el caso de las cooperativas de servicios, en el sector privado solidario, empiezan a aparecer los problemas sociales, las demandas, las aspiraciones, a la lógica de la matriz de gestión, a la lógica de cómo gestionar lo que haya que gestionar. Entonces, cuando eso aparece, las organizaciones es que se empiezan a orientar hacia los intereses de su comunidad. Mira, el otro día hablaba con unas docentes en una charla que di en un municipio de la provincia de Buenos Aires sobre el tema del estudio del cooperativismo, ¿no? En la escuela primaria y secundaria, la obligatoriedad de la ley, ¿no? Que la ley obliga a estos estudios. Y yo les comentaba que mientras sean estudios teóricos, nada va a cambiar la matriz capitalista que tiene nuestro sistema educativo, que es un sistema, digamos, absolutamente competitivo, individualista. Si los chicos pudieran vivir el espíritu cooperativo y, como decís vos, participar de emprendimientos cooperativos o ir a ver una reunión, una asamblea, eso es otra cosa. De eso se trata, ¿no? De que ellos mismos participen de asambleas, de eso se trata. Ciudadanías participativas, Sí. con disposición a ser protagonistas de la historia, que en realidad es eso, las leyes son eso, ¿no? Sí, pero aparte ya el sistema del aula Foucaultiana, digamos, ¿no? De los pupitres todos ordenados con un maestro adelante, ya es Empieza un a modelo. expulsar Es chicos. un modelo que ya no da para más, está totalmente agotado, porque además los chicos aprenden mucho más por las pantallas, aprenden mucho más por las redes, por la interacción entre ellos. Así que mi gremio, porque yo soy maestra, nos vamos a tener que poner las pilas, porque los chicos no solo van a abandonar o los vamos a expulsar por temas que tienen que ver con situaciones todavía estructurales de pobreza, sino que los vamos a expulsar por puro aburridos. Bueno, Claudia, más o menos hemos hablado un poquito de todo. Sí, Yo sí, te sí. agradezco muchísimo que nos hayas visitado, que nos hayas transmitido Un placer. tu experiencia y tu trabajo ahora en lo audiovisual. Sí, sí, sí. Bueno, así que vamos a recomendar, ya vamos a poner todas las formas prácticas de entrar a ver este material, y el libro, que está muy difícil de conseguirlo impreso, ya vamos a ver cómo se hace una segunda o tercera, no sé. Ojalá, reedición, ojalá, y por lo menos que si se no- acceda de manera digital. En forma digital se puede acceder. Yo les pido que ustedes después transmitan las direcciones, porque digo, bueno, por lo menos, ya que el papel es tan caro, es tan difícil, por lo menos que en todos los rincones del país se puede acceder por vía digital. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.